Buenas noches, amigos, hermanos. Es un placer para mí encontrarnos por este medio hoy para celebrar este culto de oración y adoración. Dios les bendiga. Mi nombre es Katia de Ávila Romero y les estaré acompañando esta noche. Quisiera invitarlos a que nos detengamos un momento y pensemos cuál fue el motivo que te impulsó para buscar del Señor. Algunos quizás tuvimos necesidad de buscar un milagro, otros atravesábamos de pronto tiempos de dificultad personal, familiar, económica, sentimental. Quizás requeríamos de manera urgente sanidad. No son pocas las ocasiones en que buscamos del Señor solo para obtener un beneficio. La palabra que vamos a estudiar hoy nos enseña cuál es el motivo por el que Jesús llegó un día a nuestras vidas y qué debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios, para estar conectados en sintonía con ese propósito. Quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Busquen sus Biblias. Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Leemos en el nombre de Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él se acercó, Jesús, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Los invito a que nos pongamos todos en actitud de reverencia y oremos al Padre. En principio, Señor, para darte gracias por habernos permitido estar reunidos hoy, Señor, alabando, bendiciendo, adorando tu nombre, sabiendo, Padre, que tú escuchas nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas y te pedimos que en esta hora nos ayudes, me ayudes a ser instrumento eficaz para dar a conocer tu palabra y que ella llegue a cada una de las personas que están reunidas escuchándome, tocando sus vidas y dándoles, Señor, lo necesario para ponerla en práctica. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. He titulado este mensaje: el mensaje de Jesús es el milagro más importante. No te distraigas, concéntrate en el mensaje. Hoy vamos a aprender que no hay beneficio mayor de parte de Dios en nuestras vidas que habernos permitido conocer y recibir a su Hijo Jesús para nuestra salvación. ¿Y qué debemos hacer para concentrarnos en el mensaje? Desde el principio Dios nos amó.
y nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que muriera en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Y lo envió con un propósito para nuestras vidas: la salvación. Suele ocurrir que muchas veces buscamos a Jesús en medio de la prueba, y también en muchas ocasiones, más de las que quisiéramos reconocer, una vez obtenido el beneficio, el milagro o la respuesta que tanto esperábamos del Padre, olvidamos por completo su verdadero mensaje. Marcos en estos capítulos describe el momento que estaba atravesando el ministerio de Jesús. Había sido presentado con un preámbulo por Juan el Bautista. Se había ratificado su santidad al descender el Espíritu Santo cuando fue bautizado en el río Jordán. Había superado las tentaciones que le fueron puestas en el desierto y se revela el poder milagroso del ministerio de nuestro Señor. Imagínense la escena. Todo un día, seguramente desde muy tempranas horas, Jesús acudía a la sinagoga a dar instrucción, a enseñar la palabra, a orar. Y cuando por fin creemos que va a llegar un momento de descanso, cuando llega a la casa de Simón y Andrés, se encuentra con que la suegra de Simón está enferma. Él la toma de la mano, como dice la palabra, la sana y ella se levanta a servirles. Y creeríamos que lo que sigue sería descansar, pero no. Muchos, cuando llegó la noche, dice la palabra, que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y aún así, me imagino, a pesar del cansancio, Jesús sanó a muchos y expulsó muchos demonios. Todos agolpados a la puerta buscando a Jesús por un milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado como esos personajes de Galilea, agolpados a la puerta de Jesús por un milagro, sin tener siempre presente cuál es el verdadero, o mejor, el mayor propósito de Jesús en nuestras vidas? Esa búsqueda del milagro, de satisfacer nuestras necesidades, nos distrae muchas veces, aleja nuestro corazón, nuestras oraciones del milagro más importante, Jesús y el mensaje que vino a anunciarnos. Centramos nuestra relación en lo que yo llamo un pliego de peticiones, pero les aseguro que si nos concentramos en el mensajero, Jesús, y en el mensaje, las buenas noticias de salvación, todo lo demás nos será añadido. ¿Cómo hacer para que la necesidad, la enfermedad, la prueba, la tristeza no nos distraiga? Jesús mismo en este texto nos ofrece tres cosas, tres instrucciones eficaces que podemos practicar para mantenernos concentrados en el mensaje y en el mensajero. La primera de ellas es tener una comunión con Dios, una relación de intimidad. Cuando nosotros alcanzamos una relación de intimidad con el Padre, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, por muy difícil, por muy oscuro que a veces veamos el panorama, siempre tendremos claro cuál es el mayor milagro: la salvación. Y siempre tendremos claro que Jesús tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, y que por nada debemos estar afanados. Veamos el versículo 35. La palabra dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense, Jesús, un hombre sin tacha, que siempre demostró, y así nos lo revela la palabra, una obediencia absoluta al Padre,
siempre tuvo la oportunidad y tuvo la necesidad de buscar en oración al Padre. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Debemos tener una relación de oración con el Padre para que nosotros podamos escuchar y entender su voluntad. Orar cada mañana a solas nos fortalece y nos instruye a vivir en obediencia. En estos tiempos de pandemia, muchos son los que están buscando a Jesús y quizás lo están haciendo para buscar un milagro, para tratar de sortear tantos desafíos que se nos presentan. Pedimos sanidad, pedimos provisión, pero pocos pedimos tener una comunión, una relación de intimidad con el Padre. Pocos pedimos dirección, pocos sometemos nuestra vida a Él, pocos pedimos que nos permita aceptar que se haga en nuestras vidas su voluntad. Encuéntrate cada día con Jesús, como dice la palabra, muy de mañana, a solas, cuando aún todo está en silencio, y pídele que alimente cada día esa intimidad con Él, que nos ayudará en todo aquello que necesitemos y nos enseñará a escucharle y obedecerle. Estar conectados con Jesús nos permite estar concentrados en el mensaje. Estar conectados con Jesús nos permite estar concentrados. Y ese es el segundo mensaje o instrucción que el Señor nos da en su palabra. Yo me imagino que toda esa actividad del día, ir a la sinagoga, caminar, largas horas de hablar, de predicar la palabra, tantas sanidades, tantos milagros, debieron dejar a Jesús seguramente muy fatigado, pero también muy necesitado de no desconcentrarse, de no perder el norte, de no descuidar el propósito para el cual había sido enviado por el Padre. Y a eso nos llama Jesús hoy, a que nosotros también estemos concentrados en aquello para lo que Él fue enviado a nuestras vidas. Jesús vino a anunciarnos las buenas noticias de salvación y vida eterna. Lo miramos aquí en Marcos 1, 14 y 15. Me voy a permitir leerles. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús, Cordero sin mancha, sacrificado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, acercándonos, por su gracia al trono del Padre. En el texto no nos dice que la gente se agolpara a la puerta a buscar a Jesús para que les predicara las buenas noticias de Dios. Muchas veces nosotros somos como aquellos galileos. Nos agolpamos a la puerta buscando el milagro, pero no buscamos conocer y aceptar y creer con fe las buenas noticias que Él ha venido a traernos a nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos estar concentrados en el mensaje. Muchos años estuve yo también como en aquellas épocas, agolpada a la puerta de Jesús, buscándole, esperando que Él me hiciera un milagro. Fueron muchos los llamados durante mi juventud que Dios me hizo para que me acercara a su presencia y nunca hice caso. Cuando formé mi familia, mi hijo mayor nació en condición de discapacidad y busqué a Jesús precisamente en ese momento en el que mi alma, mi corazón anhelaba que ocurriera un milagro. Y aún siendo una mujer creyente, duré mucho tiempo sin reconocer
cuál era el verdadero propósito de Jesús en mi vida. Estuve mucho tiempo agolpada a la puerta esperando que Él me hiciera un milagro, que mi hijo pudiera caminar, que mi hijo pudiera hablar, que mi hijo pudiera comer como cualquier niño normal, que pudiera ir a la escuela. Fueron muchos años y también fueron muchos años de angustia y de recriminaciones por no recibir lo que mi corazón tanto anhelaba. Un año, para finales de año, mi hija más pequeña siempre acostumbraba escribir una carta al niño Jesús. En esa carta no solamente pedía los regalos que quería para esa Navidad, sino que también colocaba sus deseos de bendición para el año siguiente. Ese año mi hija me llamó a reflexionar, o mejor, Dios a través de su boca me llevó a reflexionar. Ese año ella no quiso hacer la carta al niño Jesús y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Vamos, escribe la carta, la animaba, hacía todo lo posible para que ella escribiera la carta al niño Jesús. Y un día, creo ya que hasta cansada de que yo le insistiera tanto, ella con total determinación me dijo que no iba a escribir la carta, porque estaba cansada de pedirle todos los años lo mismo al niño Jesús y él no le cumplía, que era sanidad para su hermano. Esas palabras, viniendo de una personita tan pequeña, retumbaron en mi mente y en mi corazón. Realmente estaba haciendo incluso que mi hija estuviera distraída en la espera de un milagro, en lugar de estar concentrado en el verdadero milagro. Cuando yo entendí a través de la vida de mis hijos que el propósito de todo lo que nosotros estábamos viviendo era acercarnos de manera verdadera y profunda con el Padre bueno, recibir su regalo de salvación, su verdadero mensaje, pude disfrutar más de la vida de mis hijos, pude entender el propósito de la vida de mi hijo en nuestras vidas como personas, como creyentes, como familia, y les aseguro que aún hoy día veo los frutos de Dios a través de la vida de mi hijo y a través de las palabras de mi hija. Por fin había entendido que hace mucho tiempo Dios ya había hecho un milagro en mi vida. Me dio a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para mi salvación y para regalarme la vida eterna. Y para esto he venido, dijo el Señor. En el versículo 39 nos comparte la tercera instrucción que va a ser de mucha utilidad para que nos mantengamos concentrados en el mensaje. Jesús es el verdadero mensaje. Y predicaba él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La tercera instrucción, hermanos, es compartir el mensaje. Anunciar a otros las buenas noticias de salvación no es solamente un beneficio para aquellos que nos escuchan. Le aseguro que es también un beneficio para quienes predicamos la palabra, porque nos mantiene concentrados en el mensajero Jesús y en el mensaje, la buena noticia de salvación, y al mismo tiempo incrementa y fortalece nuestra fe en aquel en quien hemos creído. Siempre ha sido un mandato y una necesidad que compartamos el mensaje de Dios, que demos a conocer su palabra. Y este tiempo parece ser más que nunca el tiempo para hacerlo.
Sé que a muchos nos ha pasado que no creemos tener la capacidad para predicar la palabra, nos da pena porque somos tímidos. A veces incluso, debo reconocerlo, a mí me pasó durante mucho tiempo, sentí vergüenza de predicar las buenas noticias del Señor. Pero le digo algo, Dios le capacita, Dios le prepara. Dios mismo le prepara el mensaje y a quien va a recibir el mensaje, la manera en la que usted puede darle a conocer a otros la buena noticia de parte de Dios. Mostrar que hemos sido hechos como nuevas criaturas en Cristo Jesús a través de nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra manera de hablar, la manera en la que nos dirigimos en nuestra vida cotidiana es una manera muy eficaz también de predicar la palabra del Señor. Tratar bien a nuestro prójimo, amarle, hacerle sentir que su vida nos interesa, que nos preocupa, es también una manera de predicar la palabra y la buena noticia del Señor. Todo puede ser un buen preámbulo para que usted le hable a otras personas del mensaje de salvación, el verdadero mensaje. A veces hasta decirle a la chica que nos atienda en el call center, ¿cómo estás? Y esperar su respuesta. Y después de que nos ha atendido, decirle gracias, Dios te guarde, espero que te vaya bien en esta cuarentena. Solo esas palabras pueden ser el inicio de que ese corazón empiece a abrir sus puertas para escuchar el mensaje que Jesús ha traído a nuestras vidas. Muchas veces hemos acudido a Dios buscando un milagro, sin darnos cuenta que seguirle es el mayor de los milagros, que las necesidades de este mundo, de la carne, no opaquen la mayor necesidad que debemos tener en nuestras vidas, que es conocer a Jesús, volvernos a Él y aceptar con fe las buenas noticias que nos trae. Este es el milagro más importante que puede pasar en nuestras vidas. Amigos, hermanos, cuando nosotros conocemos, aceptamos en nuestro corazón a Jesús como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador, Él nos regala la vida eterna. Un milagro que no puede compararse con ningún otro. Ahora, Él mismo nos ha enseñado en su palabra 3 instrucciones que nos pueden ayudar a no distraernos de este milagro de la salvación. Comunión. Es necesario que tengamos una relación de intimidad con Dios para que podamos conocerle y para que podamos vivir en obediencia a su palabra. Concentrarnos en el mensaje. Es necesario que nada nos distraiga, hermanos, de ese propósito que Dios vino a cumplir a través de la vida de Jesús en nuestras vidas. El que lo hubiera hecho en mi vida y lo hubiera hecho a través de mis hijos, me reveló lo importante que soy para Él y lo necesario que es que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, que nos vino a traer el mayor de los milagros, la vida eterna. Y por último, comunicar el mensaje. No pierda tiempo. Invite a otros, disponga su vida para predicar a otros las buenas noticias del Señor. Piense hoy en un antes y un después de conocer a Cristo. ¿No quisiera usted que fueran más aquellos que están en el mundo que hoy se vuelvan al Señor y de manera decidida y firme lo acepten como su Señor y Salvador y cumplan su palabra? Reciban ese regalo que usted y yo recibimos un día. Predicar a otros el mensaje de salvación no solamente va a ser de beneficio para esa persona que lo escucha, también va a ser de mucho beneficio para su vida, porque va a incrementar nuestra fe en aquel que lo dio todo por nosotros. Ese fue para mí el verdadero milagro. Conocer a Jesús,
aceptarlo en mi corazón como mi Señor y Salvador, que vino al mundo sin ninguna tacha a morir en la cruz para el perdón de mis pecados y para regalarme vida eterna. Y como les dije, que lo hiciera a través de la vida de mis hijos, demuestra que Jesús vino especialmente a mí a cumplir su propósito. Y estoy segura que en la vida de cada uno de ustedes también lo ha hecho. Por eso los invito a que no nos desconcentremos, a que nos mantengamos concentrados en el mensaje. Él es el verdadero mensaje. Seguir a Jesús es el verdadero milagro. Y recuerden que siempre que ponemos nuestra mirada en las cosas del reino, todo lo demás será añadido a nuestras vidas. Que Dios les bendiga.